Hola, ¿cómo están? Buenas tardes, yo soy la profesora Jimena y yo voy a estar respondiendo con ustedes la guía para su examen de admisión en la parte de geografía. Ok, hay que saber que vamos a empezar desde el área uno, ¿ok? Entonces, lo que es esa sección de geografía empieza desde la pregunta número 37 de su guía 2023. Bueno, la pregunta dice así, es un ejemplo de la relación hombre-naturaleza como objeto de estudio de la geografía. Primero, antes que nada, cuando respondemos un examen, ustedes tienen que saber que tenemos que analizar con lupa, la pregunta. ¿Ok? Tenemos que analizar con lupa la pregunta. Nos están preguntando nos están indicando que tenemos que seleccionar un ejemplo en donde se relacione al hombre con la naturaleza. Sabemos por lógica, en este caso, que la geografía no se centra solamente en el estudio de la parte naturaleza, como es el planeta, su naturaleza, la vegetación, la flora, la fauna, no, 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 no. Y tampoco se va a centrar en conflictos de la parte humana, la economía, la cultura. Es una ciencia mixta que combina tanto ciencias naturales como ciencias sociales. Va a combinar tanto los fenómenos geográficos, los hechos geográficos, con la parte humana, la economía, la demografía, la cultura, las sociedades, las formas de organización. Es una ciencia mixta que va a tener estas combinaciones. Entonces, tenemos cuatro incisos como es de costumbre. Cuatro incisos. El inciso A nos indica lo siguiente. Los usos horarios son divisiones de la Tierra hechas en el siglo XIX. ¿Ok? Por ahí sabemos en este caso que los usos horarios son divisiones que hay en la Tierra. También los conocemos como meridianos. ¿Ok? Son líneas que atraviesan al planeta de polo a polo y se conocen como meridianos, los cuales sirven para determinar lo que es la diferencia en la parte del horario entre punto y punto del planeta. Ok, bueno, sabemos que los usos horarios son consecuencia, bueno, la diferencia de horario más bien es consecuencia de la rotación del planeta, ¿ok? Pero, ¿qué está sucediendo aquí? En este inciso solamente te están poniendo como ejemplo que los usos horarios fueron hechos en el siglo XIX. Eso, nada más. No te están relacionando que tienen que ver con la rotación. Y eso ya sería naturaleza. Pero no, 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 no. Aquí solamente les están diciendo la organización humana, la parte de la organización, que los usos fueron hechos en el siglo XIX. Entonces, ese inciso no es. Vámonos al B. El clima se define por el promedio de las condiciones medias de la atmósfera. Ojo, no nos están metiendo la clasificación de clima que la hizo el ser humano. Nos están metiendo en este caso nada más la parte de la distribución, o que la parte de la distribución, que el clima básicamente tiene que ver con las condiciones, con esas condiciones que hay en el planeta. ¿Ok? La temperatura, la vegetación, las precipitaciones, nada más nos están metiendo eso. E independientemente de que el humano exista o no, esas condiciones son diferentes en el planeta. ¿Ok? Son diferentes conforme a la latitud que tenemos en el planeta Tierra. Inciso C, la corriente de Humboldt tiene con relación la gran riqueza pesquera de Perú. Pongan atención a este ejemplo y les voy a decir por qué es el correcto. Básicamente, cuando tenemos la parte de las corrientes marinas, ¿ok? La parte de las corrientes marinas creadas por tres factores: la salinidad de las aguas, la diferencia de temperatura en las aguas, en las aguas oceánicas y la traslación de la Tierra, la rotación, los movimientos de la Tierra. La rotación, en este caso, cuando tenemos esta parte de las corrientes marinas desplazándose, moviéndose a través de corrientes cíclicas, prácticamente tenemos algo que es muy, muy importante para el planeta y es el desplazamiento del plancton. ¿Ok? El plancton, para que me entiendan, es un microorganismo, vaya, es un microorganismo que es el alimento de los peces más pequeños que hay en el planeta. Entonces el plancton es el alimento de los peces, los cuales prácticamente vamos a tener de gran importancia porque la riqueza
en conforme a la diversidad de especies va a ser mayor entre mayor desplazamiento de plancton haya. Vamos a poner un ejemplo. Ustedes cuando comparan un bosque húmedo, un bosque tropical húmedo, con, por ejemplo, una selva, se van a dar cuenta que hay mayor diversidad de especies en un bosque que en una selva. ¿Por qué? Porque el bosque tiene mayor cantidad de productores, que es la base de la cadena alimenticia. ¿Ok? En este caso, en el océano, la base de la cadena alimenticia es el plancton. Entre mayor cantidad de plancton haya en una región, mayor alimento para los peces va a haber. Entre mayor alimento haya, en este caso, mayor diversidad de especies va a haber. ¿Ok? Entonces, el plancton es muy importante. Ahora, prácticamente el plancton es originario de las aguas frías. Que prácticamente el plancton es originario de las aguas frías, lo cual hace que en las zonas cálidas no sea prácticamente originario de las aguas cálidas. ¿Qué va a estar pasando? Que las corrientes marinas lo que hacen en este caso es desplazarse. Pero esto sucede así. Las aguas frías que se encuentran en los polos se dirigen hacia las aguas cálidas que están en la zona ecuatorial y las aguas que se encuentran en la zona ecuatorial se dirigen a las zonas de aguas frías, que es a los polos. Hay la famosa corriente de Humboldt. La corriente de Humboldt viene desde la parte de la Antártida, ¿ok? Obviamente, por lógica, viene con agua fría, lo cual tiene al plancton, ¿ok? Esto ocurre entre los meses, bueno, mayormente entre los meses de junio y septiembre, cuando hay esta mayor diversidad de desplazamiento hacia lo que es la parte de Perú. Bueno, prácticamente el beneficio que vamos a tener aquí es que va a haber una mayor diversidad. Cuando se tiene este desplazamiento, se desplaza el plancton y eso va a ocasionar que los peces tengan alimento y que haya una mayor diversidad de especies en las regiones, lo cual va a beneficiar a la actividad pesquera, lo cual va a estar beneficiando a la actividad pesquera entre los seres humanos, bueno, entre esa región. ¿Ok? Entonces es muy importante por esto. Y aquí, claro que sí es el inciso C, porque estamos relacionando un movimiento de la naturaleza, un movimiento de las corrientes marinas, que son muy importantes, con la actividad humana, que es la parte económica. ¿Okay? Prácticamente por eso es el inciso C. E inciso D, nos está hablando de la naturaleza, o sea, las especies migran independientemente de que los humanos existan o no. ¿Ok? Vamos a pasar a la siguiente pregunta, pregunta número 38. ¿Ok? Ahorita. La pregunta número 38 nos dice lo siguiente. Proyección cartográfica más empleada para representar al mundo. Ok, hemos visto a lo largo de la historia que muchas personas desde el inicio de la cartografía hemos representado, bueno, han representado a los mapas. Ok, han representado los mapas. Ustedes cuando van a la tienda, cuando buscan un mapa de lo que sea, en internet, ¿ok? Vamos a ver en este caso formas que son más comunes, ¿ok? Para empezar, hay que ver los tipos de proyecciones que hay y para qué sirven, porque tienen un propósito, ¿ok? Tenemos en primer lugar a la proyección polar, ¿ok? La proyección polar, la proyección cilíndrica, la proyección cúnica y la proyección azimutal. Vamos a ver de qué se trata cada uno y vamos a ver cada función, ¿ok? Empecemos con los tipos de proyecciones, ¿ok? Vámonos con la proyección polar. Fíjense bien, prácticamente es una proyección, como su nombre no lo indica, es una proyección en donde la Tierra es proyectada desde los polos, así de sencillo, ¿ok? La Tierra va a estar siendo proyectada desde las zonas polares, ya sea polo sur o polo norte. ¿Ok? Prácticamente estamos viendo un tipo de proyección en donde la Tierra tenemos una perspectiva desde los polos. ¿Cuál es la ventaja de que exista este tipo de proyección? La ventaja principal es que las zonas, las regiones que están más cerca, que se encuentran más cerca de los polos, para localizar puntos, para ubicarlos, para trabajar con ellos, van a ser más exactos, ¿ok? Van a ser como más precisos porque es una proyección polar, por ende las zonas que se encuentran más cerca de los polos, ¿ok? Ya sea el polo norte, el polo sur, van a ser más exactas, más precisas de ubicar, de localizar.
Bueno, prácticamente esa es la ventaja, pero cuando hablamos de desventajas, esto quiere decir que lo que es la parte de la zona ecuatorial no vamos a tener una buena perspectiva, ¿ok? O de plano no vamos a tener una perspectiva. Entonces, las zonas polares se centra básicamente en la parte polar, ¿ok? En las regiones polares y las regiones que se encuentran más cerca de los polos. Por ejemplo, del Polo Norte podemos tener ubicaciones de Rusia, ¿ok? De Canadá, ¿ok? Del parte del norte de Asia. Entonces, está muy bien. Vamos a pasar al siguiente tipo de proyección, que es la cilíndrica, que les adelanto, esta es la respuesta, porque básicamente es la más común y es la que va a tener precisión con ambas zonas, tanto las zonas polares como la zona ecuatorial. No se va a centrar en una sola zona. No, 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 no. Fíjense que prácticamente vamos a presentar una región con una proyección, más bien vamos a presentar una proyección con una red tanto de paralelos, que son las líneas horizontales, como meridianos, como que son las líneas verticales. En este caso, la importancia es que nos está dando una perspectiva, nos está dando una perspectiva de manera en que se acomoda al planeta de manera cilíndrica. Es como si metiéramos al planeta en un cilindro, ¿ok? ¿Qué va a estar pasando acá? ¿Cuáles son las ventajas? ¿Cuáles son las desventajas? Las ventajas en este caso es que vamos a tener una mejor perspectiva de todos los puntos, ¿ok? Vamos a tener una mejor perspectiva de los puntos, pero ¿qué creen? ¿Qué creen en este caso? Que prácticamente la escala, ¿ok? La escala que es como esa relación entre la distancia de un mapa que está en físico con el territorio real, eso es la escala. Prácticamente cuando vemos la escala más acertada es la zona ecuatorial. La que se empieza a deformar, en este caso es la zona polar, que vas hacia arriba y se empieza a deformar. Pero aún así es la más acertada con ambas regiones, tanto las polares como las ecuatoriales. Es la más común que vamos a estar viendo, ¿ok? Bueno, es la más utilizada, ¿vale? Tenemos subtipos de la cilíndrica, pero en general la cilíndrica es la más utilizada. Vamos a pasar al siguiente tipo, que es la cónica. Ok, ¿la cónica de qué se trata? La cónica se va a tratar en este caso de prácticamente vamos a tener al Ecuador, ¿ok? Prácticamente vamos a tener a la zona ecuatorial, ¿ok? Esta zona va a ser como la más acertada, ¿ok? Va a ser como la zona más acertada, en este caso, en la proyección cónica. ¿Ok? Va a ser como la zona más acertada. En este caso, lo que son las regiones que pertenecen a la parte polar van a comenzar a hacerse más chiquitas, van a comenzar a disminuir. ¿Ok? Van a hacerse más chiquitas, van a empezarse a deformarse, haciéndose más pequeñas. Entonces, aquí la importancia, la utilidad que tenemos es para la zona ecuatorial. ¿Ok? Y bueno, por último, vámonos a la proyección azimutal. Esta es una proyección como si tuviéramos una perspectiva desde el centro del planeta. ¿Ok? ¿Para qué nos sirve la proyección azimutal? Nos sirve prácticamente para ver puntos pequeñísimos, ya sean países pequeños, sean islas, que no se pueden ver en otro tipo de proyección. Inciso B, cilíndrica. Bueno, esa sería la respuesta correcta, ¿ok? Vamos a pasar a la siguiente pregunta.